Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Primaria. Volumen 2. Tema 22. El aprendizaje de los números y el cálculo numérico. Números naturales, enteros, fraccionarios y decimales. Sistemas de numeración. Relación entre los números. Operaciones de cálculo y procedimientos del mismo. Cálculo escrito, mental, estimación y calculadora. Intervención educativa. En la redacción de algunos de sus apartados, el opositor deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar, en relación al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Introducción. Según el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. En consecuencia con todo lo anterior, la propuesta curricular del área de matemáticas en educación primaria establece unas enseñanzas mínimas con las que se persigue alcanzar, por una parte, el desarrollo máximo de las potencialidades en todo el alumnado desde una perspectiva inclusiva, independientemente de sus circunstancias personales y sociales, y, por otra parte, la alfabetización matemática, es decir, la adquisición de los conocimientos, las destrezas y actitudes, así como los instrumentos necesarios para aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos en la formulación de una situación-problema, seleccionar las herramientas adecuadas para su resolución, interpretar las soluciones en el contexto y tomar decisiones estratégicas. En este tema nos vamos a centrar en los aspectos referidos a la educación primaria, en los que se busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida como la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervengan los números y sus relaciones, permitiendo obtener información efectiva, directamente o a través de la comparación, la estimación y el cálculo mental o escrito. Para ello, a lo largo del presente tema vamos a ir analizando y conceptualizando los números, desde los naturales a los fraccionarios y decimales. Posteriormente nos centraremos en los algoritmos del cálculo, aprendizaje básico y de referencia en la educación primaria, para finalmente centrarnos en los aspectos referidos a la intervención educativa desde este bloque de contenidos. La importancia de la numeración y las operaciones en la etapa de educación primaria es fundamental, convirtiéndose en elemento nuclear para el desarrollo de la competencia STEM. 1. El aprendizaje de los números y el cálculo numérico. Hacer unas matemáticas competenciales implica trabajar los contenidos, esto es, numeración, geometría, etc., teniendo en cuenta los procesos, resolución de problemas, conexiones, razonamiento y prueba. 1,1. El número. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, podemos definir el concepto de número, del latín numerus, como un concepto matemático que indica cantidad referida a la unidad. El concepto de número nace de la necesidad de saber qué cantidad de elementos se posee, se quieren o se necesitan. Así pues, cada conjunto de objetos numéricos podemos denominarlo sistema numeral o sistema de representación numérica. Dos conjuntos de objetos son iguales si representan el mismo número. Por ello, los números no son entes concretos que se toquen, se palpen, no así la cantidad de objetos que representen que sí lo son. Responden inicialmente a necesidades de tipo social que han ido evolucionando desde la prehistoria en dos líneas fundamentales. A. Informar del tamaño, el número de los conjuntos de objetos, cardinal del conjunto. B. Señalar el lugar que ocupa o debe ocupar un objeto dentro de un conjunto ordenado de objetos, ordinal del objeto.
podemos concluir que existen una serie de principios que afectan a las técnicas de recuento y, por tanto, al concepto de número. Estos son: principio del orden estable. Las palabras numéricas 1, 2, 3 deben recitarse siempre en el mismo orden sin saltarse ninguna. Principio de la correspondencia 1 a 1. A cada elemento del conjunto se le debe asignar una palabra numérica distinta, y solo una. Correspondencia biyectiva. Principio de irrelevancia del orden. El orden en que se cuentan los elementos del conjunto es irrelevante para obtener el cardinal del conjunto. No así para el ordinal. Principio cardinal. La palabra adjudicada al último elemento contado del conjunto representa no solo el ordinal de ese elemento, sino también el cardinal del conjunto. 1,2. El aprendizaje de los números. La construcción de la noción de número se inicia con los primeros niveles de educación formal. Es en la educación infantil, y de forma pareja al desarrollo cognitivo del alumnado, cuando se inicia dicho aprendizaje. La importancia que tiene el concepto de número en los diferentes desarrollos curriculares no responde solo a razones de naturaleza histórica o social, sino a otras de tipo epistemológico, dada la importancia del mismo para, por un lado, potenciar el desarrollo cognitivo del alumnado y, por otro, contribuir de manera fundamental a la adquisición de la competencia matemática, ciencia y tecnología STEM. Los números y las operaciones son, por tanto, importantes en sí mismos como conceptos matemáticos, a la vez que herramientas con las que el alumnado se enfrenta a diferentes contenidos matemáticos. Ha sido tal su importancia a lo largo de la historia escolar, que siempre han contado con un bloque de contenidos específicos dentro del área curricular, que varía en función de los principios pedagógicos que lo desarrollen. A continuación se relacionan diferentes materiales que contribuyen al aprendizaje del número. Nortes, 1993. Todos ellos, por tanto, utilizables en la primera fase de dicho aprendizaje, la manipulación de los diferentes materiales, posteriormente la visualización. Lo manipulado se traslada a formato gráfico. A continuación, la simbolización, primer proceso mental en el que se le asigna un símbolo a una representación visual de la realidad. Y por último, la abstracción. Supone un proceso exclusivamente mental que concluye la fase de aprendizaje. Material. Descripción y aplicaciones. Bloques lógicos de Dienes. 48 piezas de madera o plástico que atienden a 4 cualidades: tamaño, color, forma y grosor. Muy utilizado en la fase prenumérica para trabajar habilidades como agrupamiento, clasificación, seriación, etc. Números recortables. En diferentes materiales, plástico, madera, etc. Se utiliza para identificación y como plantilla. Números de lija. Se recortan las cifras del 0 al 9 en papel de lija. Permiten la memorización del trazado del número al pasar varias veces el dedo por él. Muy útil para su representación gráfica. Dominós. Se juega con las cifras y su representación visual con puntos. Puzzles numéricos. Consisten en encajar la cifra con una pieza que tiene un número de objetos idéntico. Existen variantes con operaciones. Bloques multibase de Dienes. Piezas de madera en forma de cubos de 1 centímetro de lado. Se agrupan en barras de 10 centímetros y en placas de 10 de octubre de 10. Muy útil para trabajar los sistemas de numeración. Base 10. Abacos. Son juegos de varillas insertadas en una base sobre las que se deslizan fichas. Cada ficha representa un valor numérico diferente según la posición de la varilla en las que están colocadas. Regletas de Cuisener. Son una colección de varillas coloreadas de longitudes que van desde 1 centímetro, unidades, a 10 centímetros, decenas, que permiten reproducir las características de los sistemas de numeración. Las regletas que tienen el mismo color tienen también la misma longitud. Luceño, 2012, recoge aportaciones de diferentes autores y establece unos principios a considerar en el aprendizaje del número. A tener en cuenta las competencias numéricas de los alumnos.
El alumnado en su incorporación a la educación primaria trae un bagaje matemático. Cuenta, enumera, construye una colección o conjunto de un número dado de elementos. Resuelve problemas sencillos, pero todo ello de manera muy heterogénea, irregular e inestable. Barodi y Ginsburg, 1982, señalan los siguientes errores como los más habituales en la iniciación del aprendizaje del número. Errores de secuencia. Se producen por el hecho de contar de forma incorrecta, ya sea por doble recuento u omisión. Errores de partición. No se establece un orden que permita llevar un control entre los objetos contados y no contados, por lo que quizás cuenten un objeto más de una vez. Errores de coordinación. En esta situación no se coordina el recitado de la serie y la acción de establecer la correspondencia biunívoca con los objetos a contar. B. Los números sirven para construir significados. Los números constituyen para los niños instrumentos para controlar ciertos aspectos de lo real. A través del uso que el niño haga del número, elaborará sus propias concepciones del mismo. Se opta no por enseñar los números, sino por permitir primero utilizarlos, hacer con ellos cualquier cosa, con la finalidad de que las palabras y los símbolos que los designen se impregnen de significado. C. La construcción de significados se produce por el reconocimiento y utilización de las funciones del número. Para el trabajo del número en los 2 primeros cursos de la educación primaria, se deberían destacar las 2 funciones siguientes del número. Número como memoria. Memoria de cantidad, que permite evocar una cantidad sin que ésta esté presente, corresponde al aspecto cardinal del número. Memoria de posición u orden, que permite evocar el lugar en una tira numérica, corresponde al aspecto ordinal. Número como posibilidad de anticipar resultados para situaciones no presentes o todavía no realizadas. En el apartado 6,2 del tema desarrollaremos el proceso de adquisición de la numeración en sus diferentes niveles. Actualmente, y en el Road 157/2022 de 1 de marzo, los contenidos o saberes básicos se estructuran en torno al concepto de sentido matemático. El orden de aparición de estos sentidos no conlleva ninguna prioridad. El sentido numérico A se caracteriza por el desarrollo de destrezas y modos de pensar basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de números y operaciones para, por ejemplo, orientar la toma de decisiones. El sentido numérico lo desarrollan todas las competencias específicas de forma transversal, aunque vamos a tomar como ejemplo la competencia específica 1, interpretar situaciones de la vida cotidiana proporcionando una representación matemática de las mismas mediante conceptos, herramientas y estrategias para analizar la información más relevante. La comprensión de una situación problematizada, en la que se interviene desde el ámbito matemático, es siempre el primer paso hacia su resolución. Una buena representación o visualización del problema ayuda a su interpretación, así como a la identificación de los datos y las relaciones más relevantes. La comprensión de situaciones problematizadas no se realiza únicamente sobre los mensajes verbales escritos, sino que incluye también los mensajes orales, los mensajes visuales a través de dibujos, imágenes o fotografías, situaciones cotidianas o mensajes con materiales lúdicos y manipulativos concretos que supongan un reto. Con ello, se persigue que el alumnado comprenda su entorno cercano, dotándolo de herramientas para que le permitan establecer una correcta representación del mundo que lo rodea y sea capaz de afrontar y resolver las situaciones problemáticas que se le presenten, tanto en la escuela como en su vida diaria. Los contextos en la resolución de problemas proporcionan un amplio abanico de posibilidades para la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado, así como de las diferentes competencias, con una perspectiva global, fomentando el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, con especial atención a la igualdad de género, la inclusión y la diversidad personal y cultural. Estos contextos deberán ser variados e incluir al menos el personal, el escolar, el social, el científico y el humanístico. Todos ellos ofrecen una oportunidad única para integrar las 8 competencias clave, e incluir el planteamiento de los grandes problemas medioambientales y sociales de nuestro mundo,
así como disyuntivas relacionadas con el consumo responsable en su realidad cercana, fomentando de este modo en el alumnado actitudes activas, participativas y críticas, susceptibles de transformar el entorno. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: STM1, STM2, STM4, CD2, CPSA5, CE1, CE3, CCE, C4. 1,3. El cálculo numérico. La palabra cálculo proviene del latín calculus, que significa contar con piedras. Las matemáticas comenzaron su andadura desde que la humanidad vio la necesidad de contar objetos. El aprendizaje de los números se realiza simultáneamente al de las operaciones, ampliando la dificultad de estas a medida que se incrementa la magnitud de los números. Esta magnitud se va ampliando atendiendo a que puedan ordenarlos, compararlos, representarlos e imaginarlos. No se puede trabajar con las decenas sin haber trabajado previamente con las unidades en diferentes situaciones, ni trabajar las centenas sin haberlo hecho con las decenas. Para las operaciones se aconseja que la noción de suma vaya unida a la resta, pues se implican la una en la otra por complementariedad. A continuación, la multiplicación como sumas sucesivas de números iguales para seguir con la división. Es necesario la noción clara de división para abordar los porcentajes al final de la etapa, entendidos estos únicamente como tantas unidades enteras de cada grupo de 100. Los números fraccionarios se abordarán como partes de un grupo o de magnitudes continuas en diferentes contextos, repartos y medida. Mediante trabajos manipulativos se comienza con medios cuartos. El décimo se relacionará con los números decimales. Los números negativos se tratarán especialmente en sus aspectos codificables: temperatura, pisos de sótanos, competiciones deportivas, etc. 2. Números naturales, enteros, fraccionarios y decimales. 2,1. Números naturales. Como hemos visto hasta ahora, contar es poner en correspondencia biyectiva, de forma que a un elemento del primer conjunto solo le corresponde otro elemento del segundo conjunto, los distintos elementos de un conjunto contado con otro contador, sistema numérico de referencia o sistema numeral. El sistema o registro semiótico más común es el de las palabras 0, 1, 2, 3 y los símbolos 0, 1, 2, 3. El número natural responde a la cuestión: ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Recuento del número de elementos, y en estas circunstancias se habla de número cardinal. Es decir, informa de la numerosidad de conjunto, de la cantidad de elementos que lo componen. Los números naturales también se pueden usar para ordenar un conjunto, y entonces se habla de número ordinal. En este caso, por tanto, no hablamos de numerosidad o cantidad de elementos del conjunto, sino de la posición, orden o lugar que ocupa en dicho conjunto. En el conjunto de los números naturales n, son siempre posibles una serie de operaciones internas y otras no. Así, la suma y la multiplicación son siempre posibles, mientras que no lo son siempre la resta y la división. 2,2. Números enteros. Como dijimos, en el conjunto de los números naturales n, siempre es posible la suma y también la multiplicación. No ocurre lo mismo con la resta, ya que si bien podemos restar 6 menos 2 es igual a 4, no podemos 2 a 6 igual a. Para resolver este problema aparece el conjunto de los números enteros z. Podemos definir que un número entero es aquel que resulta de restar dos números naturales cualesquiera. Si restamos el menor del mayor, el resultado es un número positivo. 5 a 3 igual a más 2. Si restamos el mayor del menor, el resultado es un número negativo. 3 menos 5 es igual a menos 2. También podemos definir número entero como par ordenado de números naturales. Si el primer número del par es mayor que el segundo, el resultado es un número entero positivo. 7 3 igual a 7 a 3 igual a más 4. Si el primer número del par es menor que el segundo, el resultado es un número entero negativo. 3 7 igual a 3 menos 7 es igual a menos 4. Por tanto, las operaciones internas en el conjunto Z son la suma, la sustracción y la multiplicación.
Por ello, siempre que se suma, se resta o se multiplican dos números enteros, el resultado es otro número entero. Sin embargo, al dividir dos números enteros no siempre el resultado es otro número entero, es decir, la división no es una operación interna a los números enteros. Ejemplo. Más 8 más 4 igual a más 2. Más 8 más 3 igual a. Por tanto, la división no es una operación interna al conjunto de números enteros. El valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta al prescindir del signo. Se define como la distancia en unidades de dicho número al cero en la recta numérica. Se simboliza el valor absoluto colocando el número entre dos barras. Ello, obviamente, significa que un mismo valor absoluto corresponde a dos números enteros diferentes, que precisamente conforman al par ordenado al que antes nos referíamos. Es decir, valor absoluto de menos 4 igual a menos 4 igual a 4. Valor absoluto de más 4 igual a más 4 igual a 4. 2,3. Números fraccionarios. De la necesidad de resolver el problema de la división en todos los casos, surge la noción de número fraccionario, de forma que la división de dos números enteros cuyo resultado no sea otro número entero, forma un número fraccionario. Ejemplo 8 tercios. La aparición del número fraccionario nos lleva a definir el concepto de fracción. Se define la fracción como un par ordenado de números enteros, de manera que el segundo término del par denominador divide al primero, numerador. El denominador no puede ser cero. El numerador de una fracción puede ser mayor, igual o menor que el denominador y, en consecuencia, hay números fraccionarios mayores, iguales o menores que la unidad. Una fracción es irreducible cuando sus dos términos son primos entre sí, es decir, no pueden seguir dividiéndose ambos términos por un mismo número. Por el contrario, una fracción es reducible cuando sus dos términos son divisibles por un mismo número distinto de 1. Dos fracciones son equivalentes si ambas representan el mismo valor numérico. Para que A, B y C, D sean equivalentes, el producto de B y C debe ser igual al producto de A y D. Número racional es aquel que se puede expresar mediante una fracción. El conjunto de los números racionales Q incluye a las fracciones con división exacta, números enteros, y a las fracciones con división entera no exacta, números fraccionarios. Si A es distinto a B, los números racionales representados por las fracciones AB y BA son inversos uno del otro. El número racional 0, 0, es el que tiene como representante cualquier fracción de la forma 0b. Las fracciones con numerador igual al denominador son equivalentes y representan al número racional 1, 1. Las fracciones de denominador 1 y numerador positivo representan a los números naturales, que son por tanto un subconjunto de los racionales. Las fracciones cuya división del numerador entre denominador sea exacta, representan a un número entero, por tanto los números enteros son un subconjunto de los racionales. 2,4. Números decimales. Ecid, J. D. Godino y C. Batanero, 2004, definen el número decimal. Llamaremos números decimales a los números racionales, para los cuales se puede encontrar una fracción decimal representante. Por ejemplo, el número racional 5 cuartos es decimal porque existe una fracción decimal equivalente a ella que lo representa, 125 sobre 100. Fracción decimal es aquella cuyo denominador es una potencia de 10, 10, 100, 1000. En este sentido existen diferentes posibilidades de conceptualizar el número decimal. Ecid, J. D. Godino y C. Batanero, 2004, hacen las siguientes consideraciones. Algunos autores llaman números decimales a cualquier número real, expresado en forma decimal. Nosotros preferimos seguir el criterio de autores como Centeno, 1988 o Socas, 2001, y llamar números decimales únicamente a los números racionales que tienen como representante una fracción decimal. El origen de los números decimales se remonta a finales del siglo XVI, y fue el matemático belga Simon Stevin el primero en proponer la división de la unidad, para permitir medir magnitudes menores que ésta.
Nuevamente observamos cómo la necesidad de tipo social y humana hace ampliar el campo numérico. Este fraccionamiento de la unidad en décimas, centésimas y milésimas permitía expresar una medida con un número entero y fracciones decimales a continuación. Por ello, y hasta nuestros días, los números decimales tienen una parte entera formada por un número entero a la izquierda de la coma, y una parte decimal a la derecha de la coma que indica qué cantidad de la siguiente unidad forma parte del número decimal: décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima. Los números decimales se pueden expresar como fracción, colocando en el numerador el número sin la coma, y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales haya. Ejemplo, 654 igual a 654 sobre 100. 3. Sistemas de numeración. Un sistema de numeración es un conjunto de reglas y signos que se emplean para expresar todos los números usando un número finito de símbolos. A lo largo de la historia se han sucedido innumerables sistemas de numeración. El sistema de numeración romano es un ejemplo muy conocido, dependiendo fundamentalmente de la zona geográfica y las culturas predominantes en dichas zonas. Ello nuevamente tiene su justificación en la necesidad de tipo social de establecer unos signos convencionales y conocidos por una población determinada que permita asignar cantidades, posiciones, operar, realizar transacciones comerciales, etc. Históricamente han existido innumerables sistemas de numeración, sistema egipcio, chino, hindú, etc. Los tipos de sistemas de numeración siguiendo a Ecid, J. D. Godino y C. Batanero, 2004, podemos clasificarlos en: A. Sistema aditivo regular. El número representado se obtiene sumando los valores de los signos que componen su representación. El sistema egipcio es un ejemplo de sistema aditivo regular de base 10. B. Sistema multiplicativo regular. El número representado se obtiene multiplicando cada potencia de la base por el valor del símbolo que le precede y sumando los resultados junto con las unidades. Un ejemplo de este tipo de sistemas es el sistema chino de numeración, que es un sistema multiplicativo regular de base 10. C. Sistema posicional regular. En este sistema se definen símbolos para la unidad y los números comprendidos entre la unidad y la base. También se define un símbolo, el cero, para indicar la no existencia de unidades. En cambio, no se definen símbolos específicos para la base ni para las potencias de la base, representándose estas por medio de combinaciones de los símbolos de la unidad y del cero. Las características generales de estos sistemas son: los signos no representan solo unidades, sino también grupos de unidades. A cada uno de esos grupos de unidades se le llama unidad de orden superior. Al número de unidades que constituye cada unidad de orden superior se le llama base del sistema de numeración. Cualquier número se representa mediante combinaciones de los signos definidos en el sistema de numeración. Los sistemas de numeración en la actualidad. En la actualidad, se emplean sistemas posicionales debido a la facilidad de utilización. A. Sistema decimal. Su origen se sitúa en la India y fue introducido en Occidente por los árabes. Es un sistema posicional regular de base 10. Los símbolos que se definen son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El valor de cada símbolo depende de su posición en la expresión del número. 13.610 igual a 1, 102 más 3, 101 más 6, 100. B. Sistema binario. Su base es 2 y emplea dos caracteres 0 y 1. Estos valores reciben el nombre de bits. Veamos un ejemplo de cómo se representa un número en esta base, teniendo en cuenta que el resultado de la expresión polinómica dará su equivalente en el sistema decimal. 100.112 igual a 1, 24 más 0, 23 más 0, 22 más 1, 21 más 1, 20 igual a 1910. Por su aplicación a la informática, actualmente también se utilizan los sistemas octal, base 8 y hexadecimal, base 16. 4. Relación entre los números. En la conceptualización de número hemos dejado patente la necesidad histórica de crear signos que, asociados a cantidades u órdenes, permitan operaciones de tipo comercial,
administrativo y social. Así pues, desde los números naturales hasta los fraccionarios, decimales, etc., ha venido existiendo la necesidad de ampliar el campo numérico. La relación entre los diferentes tipos de números se conceptualiza como una relación de inclusión sucesiva desde los números naturales hasta los racionales. Conjunto n números naturales 0, 1, 2, 3, 4. Conjunto z números enteros -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. El conjunto n coincide con el conjunto z más números enteros positivos. El conjunto n, por tanto, está incluido en el conjunto z. Conjunto f números fraccionarios, si el denominador no divide al numerador. Pueden ser negativos o positivos. Conjunto q números racionales, formado por la unión de los conjuntos z. Todos los números enteros se pueden expresar de manera fraccionaria, y el conjunto f en este último están incluidos los números decimales. Por definición, los conjuntos f y z están incluidos en el conjunto q de los números racionales. 5. Operaciones de cálculo y procedimientos del mismo, cálculo escrito, mental, estimación y calculadora. 5,1. Operaciones de cálculo. 5.1,1. Operaciones con los números naturales. A. La adición de números naturales. La suma es una operación interna en el conjunto de los números naturales, n, dado que al sumar dos números naturales obtenemos siempre otro número natural. B. La sustracción de números naturales. Existen varias definiciones de la sustracción basadas en la teoría de conjuntos, o en la posición de los números en la recta numérica. Convencionalmente restar es quitar, contar hacia atrás, etc. Los términos de la sustracción se denominan minuendo, colocado a la izquierda del signo menos, y sustraendo, a la derecha del signo menos, que representa la cantidad a quitar o restar al primero. El resultado se denomina diferencia. La resta o diferencia de dos números naturales no siempre es un número natural. Por ello se dice que la resta no es una operación interna en n, ya que el resultado puede ser un número que no sea natural, siempre que el sustraendo sea menor que el minuendo. C. La multiplicación de números naturales. La definición basada en la teoría de conjuntos del algoritmo de la multiplicación establece que, dados dos números naturales a, b, se llama multiplicación a, b al cardinal del conjunto producto cartesiano a, b, siendo A y B dos conjuntos cuyos cardinales son A y B, respectivamente. La multiplicación de dos números naturales es siempre otro número natural. Está asociada a la idea de suma reiterada del mismo número. Es frecuente encontrar expresiones del tipo 3 veces 5 es igual a 15. Los términos que intervienen en la multiplicación se llaman factores y el resultado se denomina producto. D. La división de números naturales. La división está asociada a la idea de repartir, partir, en un número finito de partes iguales un todo. Entre las definiciones más convencionales encontramos: según la teoría de conjuntos, dados dos naturales A y B, dividir A por B es repartir un conjunto de A elementos en tantos subconjuntos de B elementos como sea posible. El número de subconjuntos formados es el cociente C, y los elementos que quedan es el resto R. Desde esta conceptualización los términos de la división serían el dividendo A, el divisor B, el cociente C y el resto o sobrante R. Según la definición aritmética, dados dos números naturales D dividendo y D divisor, dividir D por D significa encontrar otros dos números naturales C cociente y R resto, tales que D igual a DC más R, siendo R menor que D. Si el resto es cero, se dice que la división es exacta, siendo en este caso la operación inversa a la multiplicación. Al dividir dos números naturales no siempre se obtiene un número natural, por ello se dice que no es una operación interna en n. 5.1,2. Operaciones con los números enteros. A. La adición y sustracción de números enteros. Al sumar dos números enteros siempre resulta otro número entero. Por ello se dice que la adición de números enteros es una operación interna en el conjunto de los números enteros, z.
Para sumar dos números enteros. Si tienen el mismo signo, se suman sus valores absolutos y se les coloca el mismo signo. Si tienen distinto signo, se restan sus valores absolutos y se coloca el signo del que tenga mayor valor absoluto. En el cálculo con números enteros, o de cualquiera de los conjuntos numéricos, hay que tener presente la prioridad de las operaciones, de forma que siempre, y con carácter general, un paréntesis indica la prioridad de la operación encerrada en dicho paréntesis. Para restar números enteros, basta con sumar al minuendo el opuesto del sustraendo. De esta forma, al existir signos positivos y negativos, la sustracción de números enteros se convierte en un caso particular de adición. AB igual a A más B. B. La multiplicación de números enteros. Al multiplicar dos números enteros, siempre se obtiene otro número entero. Por ello decimos que la multiplicación de números enteros es una operación interna en Z. Al existir signos positivos y negativos, debemos tener en cuenta que para multiplicar dos números con el mismo signo, se multiplican sus valores absolutos y se coloca delante del resultado el signo más. Para multiplicar dos números con distinto signo, se multiplican sus valores absolutos y se coloca delante del resultado el signo. C. La división en el conjunto de los números enteros. No es una operación. Es decir, al dividir dos números enteros no siempre se obtiene otro número entero. Por ello aparecen los números fraccionarios. En el conjunto de los números enteros solo es posible realizar divisiones exactas, lo cual ocurre cuando el dividendo es múltiplo del divisor. Se aplican las mismas reglas de signos que para la multiplicación, de forma que para dividir dos números con el mismo signo se dividen sus valores absolutos y se coloca delante del resultado el signo más. Para dividir dos números con distinto signo, se dividen sus valores absolutos y se coloca delante del resultado el signo. En el caso de las operaciones combinadas entre números enteros, o de cualquiera de los conjuntos numéricos, se debe tener presente que cuando se realizan, la multiplicación y la división son prioritarias sobre la suma y la resta, de forma que no se puede sumar o restar a un número que está multiplicando o dividiendo. 5.1,3. Operaciones con números fraccionarios. A. La adición y sustracción de números fraccionarios. La suma y diferencia de fracciones es conceptualizada a partir del mismo tipo de situaciones que daban sentido a la suma y diferencia de números naturales, es decir, en vez de sumar números naturales se pueden sumar particiones de un todo. Por tanto, lo único que cambia son las cantidades intervinientes. En esta ocasión los sumandos pertenecen al conjunto de los números fraccionarios, F. Si tienen el mismo denominador, la suma de dos fracciones de igual denominador se define como el resultado de sumar los numeradores y dejar invariante el denominador. La diferencia de fracciones de igual denominador es el resultado de restar los numeradores y mantener el mismo denominador. Si tienen distinto denominador, se reducen a común denominador, es decir, se sustituyen por fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador, que será el mínimo común múltiplo de todos los denominadores, y se aplican la norma anterior. B. La multiplicación de números fraccionarios. Al multiplicar dos números fraccionarios siempre resulta otro número fraccionario. El producto de dos fracciones es otra fracción que tiene como numerador el producto de los numeradores y como denominador el producto de los denominadores. El sentido del producto de números fraccionarios cambia respecto al producto de números naturales. No se trata de una suma reiterada de un mismo valor numérico. En el caso de las fracciones no es posible interpretar el producto de dos fracciones como una suma de una partición repetidas veces. Ello se justifica en que el número de veces no puede ser fraccionario. C. La división de números fraccionarios. Al dividir dos números fraccionarios siempre se obtiene otro número fraccionario. El mecanismo de división de dos números fraccionarios consiste en multiplicar el dividendo por el inverso del divisor, convirtiendo por tanto la división de fraccionarios en una multiplicación. 5.1,4. Operaciones con números decimales. A. Adición y sustracción de números decimales.
El procedimiento consiste en transformar los dos números decimales para que tengan el mismo número de cifras después de la coma, añadiendo ceros a la derecha del número que tenga la parte decimal más corta. De esta manera se disponen los dos números en columnas y la coma debajo de la coma. Solo queda aplicar el algoritmo habitual de la adición o de la sustracción en el conjunto de los números naturales, aplicándole, por tanto, las mismas propiedades. B. Multiplicación de números decimales. El procedimiento consiste en realizar la multiplicación de los dos números como si fueran enteros, prescindiendo de la coma, para colocar finalmente la coma en el producto contando, a partir de la derecha, un número de cifras igual a la suma del número de cifras de las partes decimales de los dos factores. C. División de números decimales. La división de dos números decimales se puede reducir siempre a la de un dividendo decimal y un divisor entero, ya que si el divisor tuviera decimales, se puede transformar en entero multiplicando por la potencia de 10 conveniente ambos números. El algoritmo que se aplica es el mismo que el de la división entera. Se traslada la coma al cociente cuando se la encuentra en el dividendo. Cuando se agotan las cifras del dividendo se continúa la división, bajando ceros. 5,2. Procedimientos de cálculo. Cálculo mental, escrito, estimación y uso de la calculadora. Dada la obviedad de los procedimientos de cálculo escrito, algoritmos, y la enorme extensión del tema, nos centraremos en el cálculo mental, la estimación y el uso de la calculadora. 5.2,1. Los procedimientos de cálculo en la adición y sustracción. Para la obtención de sumas y restas convencionales, en situaciones de la vida cotidiana, tanto adultos como los propios alumnos utilizan estrategias de aproximación que facilitan el resultado que se busca. Las estrategias más convencionales, tal y como señalan Ecid, J. D. Godino y C. Batanero, 2004, son: permutar términos, buscar los dobles, completar a 10 o 5, sumar en vez de restar. Igualmente es preciso señalar que los procedimientos de cálculo mental y cálculo escrito se complementan, de forma que uno se apoya en el otro en los procedimientos de resolución. A. El cálculo mental y la estimación en la adición y sustracción. Se define el cálculo mental como el efectuado sin herramientas tales como calculadoras o algoritmos escritos. Luceño, 2012, establece una serie de consideraciones en cuanto al cálculo mental, aplicable a todas las operaciones. El cálculo mental es el conjunto de procedimientos que, analizando los datos por tratar, se articulan sin recurrir a un algoritmo preestablecido para obtener resultados exactos o aproximados. Sus procedimientos se basan en las propiedades del sistema de numeración decimal y en las propiedades de las operaciones. Constituye una vía de acceso para la construcción comprensiva y reflexiva de los algoritmos, así como una herramienta de control de los mismos. El docente debe acostumbrar a sus alumnos a que frente a cualquier cálculo, tanto si lo ejecutan con lápiz y papel como con calculadora, hagan siempre un ensayo de cálculo mental que les permita posteriormente evaluar el resultado. El alumno debe habituarse a expresar, verbal y numéricamente, los pasos que ha seguido y las estrategias que ha aplicado para resolver mentalmente el cálculo efectuado. El cálculo mental puede ser utilizado en diferentes momentos de la práctica educativa. Control para verificar el conocimiento de las tablas, propiedades de las operaciones, automatizaciones de los algoritmos de suma y resta con cantidades adaptadas a las edades, etc. Recurso y apoyo para la introducción de cálculos más complejos. Estrategia de anticipación o verificación de un resultado. Respuesta a preguntas abiertas. Los procedimientos cognitivos para los procesos de cálculo mental necesitan de la retención en memoria de los números que se operan y del resultado tras la aplicación del algoritmo para posteriores cálculos. Las principales estrategias para el cálculo mental y la estimación en la adición y sustracción, según Ecid, J. D. Godino y C. Batanero, 2004, son: permutar términos. Consiste en intercambiar el orden de las operaciones, sumas o restas.
Por ejemplo, en 23 más 36 menos 13 decimos 23 menos 13 10 10 más 36 46. Suprimir o añadir ceros. Se prescinde de los ceros finales que se vuelven a añadir posteriormente. Por ejemplo, en 150 más 80 podemos decir 15 más 8 23 230. Descomponer términos. Se descompone uno o varios términos en sumandos o sustraendos. En 196 más 27 podemos decir 27 es 23 más 4, 196 más 4 200 223. Compensar términos. En una suma, sumar a un sumando lo que se subtrae a otro. En una resta, sumar o restar la misma cantidad a los dos términos. Por ejemplo, 38 más 54 es lo mismo que 40 más 52 92. B. La calculadora en la adición y sustracción. En la actualidad, la presencia de la calculadora en los procedimientos de cálculo se hace inevitable. Corresponde a los docentes, en un proceso de planificación adecuado, dotarla de un uso didáctico y educativo. De manera general, aplicable a todas las operaciones, Luceño 2012 establece que el aprendizaje y uso de la calculadora no debe realizarse como un aprendizaje aislado dentro del currículo matemático. Su uso no debe suponer la desaparición del aprendizaje del algoritmo tradicional. Las calculadoras no sustituyen la necesidad de aprender hechos básicos, de realizar cálculos mentales o efectuar cálculos razonados con papel y lápiz. Según el citado autor, la calculadora tiene un papel básico en las siguientes situaciones. Cuando se realizan operaciones con grandes números, o con un número muy crecido de ellos. En la misma fase de construcción inicial del algoritmo como elemento motivador, así como en la realización de algunas actividades exploratorias y de investigación. Cuando se trate de comprobar cálculos estimados o exactos realizados con lápiz y papel, o mentalmente. Cuando lo esencial sea que el alumno se centre en el proceso de resolución de problemas, y no en su aritmética o cálculos complejos que se necesiten. 5.2.2. Los procedimientos de cálculo en la multiplicación y división. La presión escolar del aprendizaje de las tablas de multiplicar hace que el algoritmo de la multiplicación, en la mayoría de los casos, se limite a memorizar dichas tablas. No obstante, existen diferentes estrategias para obtener multiplicaciones y divisiones, sumar o restar de forma sucesiva, repartir, jugar con los dobles o mitad, sumar un multiplicador o multiplicando a un producto conocido, etc. A. El cálculo mental en la multiplicación y división. Su objetivo, según Ecid, J. D. Godino y C. Batanero, 2004, es redondear. Estas son las estrategias. Intercambio de términos. Consiste en intercambiar el orden de los factores. Supresión o añadido de ceros. Distribución. Se descompone uno de los factores en una suma o resta, y se aplica la propiedad distributiva. En el caso de la división solo se puede descomponer el dividendo. Factorización. Consiste en descomponer en factores uno o los dos términos de la operación. Compensación. En el producto se multiplica un factor por un número, mientras el otro se divide por el mismo número. En la división entera se multiplican o dividen los dos términos por un mismo número. Ejemplos: 25 por 24 es lo mismo que 50 por 12, 50 por 12 es 100 por 6, 600. 180 dividido por 15 es lo mismo que 60 entre 5, 12. B. La calculadora en la multiplicación y división. En la multiplicación, tras pulsar de forma adecuada las teclas se obtiene el resultado. Es más complicado en la división porque, caso de ser una división inexacta, se obtiene el cociente decimal y no el cociente entero y el resto. Existe un mecanismo para conocer el resto. Al cociente decimal se le resta la parte entera, y el resultado de esta resta se multiplica por el divisor obteniendo de esta forma el resto. 5.2.3. La estimación en el cálculo. En cuanto al cálculo estimado, hay que acostumbrar a los alumnos a evaluar el grado de exactitud que se requiere en cada caso. No se trata de resolver una operación,
sino de adelantar un valor para su solución, tan cercano al real como el que calcula quiera admitir. 5.2.4. Método ABN. Desarrollamos brevemente las claves del método de cálculo ABN, algoritmo basado en números, por ser de creciente desarrollo y utilización en las aulas tanto de educación infantil como de educación primaria. Hasta la fecha, el alumnado ha adquirido las operaciones básicas de la enseñanza del cálculo aplicando unas reglas y metodologías tradicionales. El método ABN fomenta el cálculo mental a través de la utilización de materiales y objetos cotidianos como botones, pinzas de la ropa, palillos, suelos de goma numerados del 0 al 9. El autor del método ABN es Jaime Martínez Montero, que constata: la idea de crearlo es más el resultado de toda una vida profesional, en la que se ha trabajado con especial intensidad la didáctica de las matemáticas, que algo que se le ocurre a uno de repente. Una actitud muy positiva ante el aprendizaje de las matemáticas y una mejora notable del rendimiento académico. 6. Intervención educativa. Los números han de ser usados en diferentes contextos, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y el significado de los resultados es un contenido previo y prioritario frente a la destreza de cálculo. Interesa principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso sobre el que sea más adecuado. A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, tratando de lograr un equilibrio entre comprensión conceptual y competencia en el cálculo. El proceso de adquisición del concepto de número y numeración se inicia en educación infantil con las actividades de clasificación y ordenación de colecciones, continuando en la etapa de la educación primaria con números más grandes, fracciones, decimales, porcentajes, etc. El concepto de número natural, como hemos visto a lo largo del tema, se construye alrededor de su significado como cardinal y ordinal, y para ello es necesario contar. Es necesaria la memorización de la sucesión numérica. Esta puede conseguirse por medio de situaciones de recitado o de recuento. 6.1. Los números y las operaciones en el currículo. En el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, los saberes básicos se estructuran en torno al concepto de sentido matemático, y se organizan en dos dimensiones, cognitiva y afectiva, que integran conocimientos, destrezas y actitudes diseñados de acuerdo con el desarrollo evolutivo del alumnado. El orden de aparición de estos sentidos no conlleva ninguna prioridad. El sentido numérico se caracteriza por el desarrollo de destrezas y modos de pensar, basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de números y operaciones para, por ejemplo, orientar la toma de decisiones. Entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se puede expresar en capacidades como habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar la estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar mentalmente cálculos. Vemos las competencias específicas 4 en su pretensión de desarrollar el sentido numérico. 4. Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, generalizando e interpretando, modificando y creando algoritmos de forma guiada, para modelizar y automatizar situaciones de la vida cotidiana. El pensamiento computacional se presenta como una de las destrezas clave en el futuro del alumnado, ya que entronca directamente con la resolución de problemas y con el planteamiento de procedimientos. Requiere la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y la descomposición en tareas más simples para llegar a las posibles soluciones que puedan ser ejecutadas por un sistema informático, un humano o una combinación de ambos. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar los aspectos fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado. De este modo, se le prepara para un futuro cada vez más tecnológico, mejorando sus capacidades intelectuales y haciendo uso de abstracciones para resolver problemas complejos. En esta etapa,
Dicho pensamiento debería entrenarse y desarrollarse específicamente con metodologías y estrategias guiadas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: STM1, STM2, STM3, CD1, CD3, CD5, CE3. Para el criterio de evaluación 4,1, reconocer y comenzar a describir rutinas y actividades sencillas de la vida cotidiana que se realicen paso a paso, utilizando principios básicos del pensamiento computacional de forma guiada. Saberes básicos. B. Sentido de la medida. B2. Medición. B2,3. Procesos de medición con instrumentos convencionales, analógicos o digitales, reglas, cintas métricas, balanzas digitales, calendarios, sistemas de medición digitales, etc., en contextos familiares. D. Sentido algebraico. D1. Patrones. D1,1. Estrategias para la identificación, descripción oral, descubrimiento de elementos ocultos y extensión de secuencias a partir de las regularidades en una colección de números, figuras o imágenes. D. Sentido algebraico. D4. Pensamiento computacional. D4,2. Iniciación en el uso de medios tecnológicos, como la calculadora, para la realización de cálculos y comprobación de resultados. Para el criterio de evaluación 4,2, iniciarse en el uso de las herramientas tecnológicas adecuadas, con apoyo y con unas pautas determinadas en el proceso de resolución de problemas. A. Sentido numérico. A3. Sentido de las operaciones. A3,2. Suma y resta de números naturales resueltas con flexibilidad y sentido. Utilidad en situaciones contextualizadas, estrategias y herramientas de resolución y propiedades, mediante el uso de materiales y recursos lúdicos y motivadores, tales como trucos sencillos de magia educativa, juegos de mesa y materiales manipulativos. A. Sentido numérico. A3. Sentido de las operaciones. A3,4. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y pequeños proyectos de trabajo. D. Sentido algebraico. D4. Pensamiento computacional. D4,2. Iniciación en el uso de medios tecnológicos, como la calculadora, para la realización de cálculos y comprobación de resultados. Área de matemáticas. Primer ciclo, primer curso. Competencia específica. Criterios de evaluación. Saberes básicos mínimos. 4. Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, generalizando e interpretando, modificando y creando algoritmos de forma guiada, para modelizar y automatizar situaciones de la vida cotidiana. 4,1. B2,3. D1,1. D4,2. 4,2. A3,2. A3,4. D4,2. Situaciones de aprendizaje. Las metodologías activas son especialmente adecuadas en un enfoque competencial, ya que permiten construir el conocimiento y dinamizar la actividad del aula mediante el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo. Las situaciones de aprendizaje facilitan la interdisciplinariedad, favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Seguir el esquema de los temas del área anteriores. 6,2. Consideraciones didácticas. Desde el punto de vista didáctico, durante la enseñanza de todas las operaciones sería útil tomar en cuenta los siguientes aspectos con carácter general. Luceño, 2012. Al inicio de la enseñanza, enfatizar el uso de objetos concretos sobre los cuales el niño ejecuta físicamente las operaciones y permitirle el uso de los dedos para contar. Cuando el niño domine la ejecución de operaciones físicas sobre objetos concretos, se le pedirá de manera gradual que resuelva los problemas aritméticos imaginando mentalmente los datos del problema o dibujándolos en su cuaderno. Cuando el niño logre lo anterior con cierta facilidad,
se le puede empezar a plantear problemas aritméticos en forma simbólica, es decir, utilizando solo números y otro tipo de signos. Si el niño encuentra dificultades al realizar una operación, sería conveniente sugerirle regresar a otro de los tipos de representación para que comprenda mejor la estructura de la operación que el problema requiere. Desarrollamos finalmente, siguiendo al mismo autor, una serie de orientaciones, estrategias o principios a considerar en el tratamiento psicopedagógico de las operaciones aritméticas básicas. 1. Afrontar desde el comienzo del tratamiento de la numeración las 4 operaciones básicas. 2. Partir del conocimiento informal que el alumno trae a la escuela conexionándolo al conocimiento formal. 3. Las operaciones y algoritmos que las explicitan deben constituir los instrumentos para resolver situaciones problemáticas concretas, no son un fin en sí mismas. 4. No presentar o imponer ninguna técnica operatoria aritmética, algoritmo, de manera estándar y mecánica, dirección llevadas correr lugares. 5. Contemplar las distintas situaciones matemáticas de todas y cada una de las operaciones. Se puede abordar un trabajo sistemático sobre los distintos tipos de problemas que se pueden resolver y que se han intentado recopilar en una serie de verbos de acción, validables en términos de conductas manipulativas. 6. La enseñanza-aprendizaje de los algoritmos debe contemplarse con el tratamiento ponderado e integrado del cálculo mental, de la calculadora y del cálculo estimado. El aprendizaje del cálculo numérico se ha convertido históricamente en contenido nuclear del área de matemáticas en la educación primaria. Incluso en muchos casos, se ha potenciado la mecanización de los algoritmos sin la comprensión de los mismos, cuestión en la que el actual currículum difiere. A lo largo del tema hemos conceptualizado los diferentes conjuntos numéricos, con sus características y la relación entre ellos. Igualmente hemos hecho un recorrido por los algoritmos de las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Al finalizar el mismo, nos hemos centrado en los aspectos referentes a la didáctica de estos elementos en la educación primaria. La importancia de estos conceptos conforma aprendizajes básicos y de referencia en esta etapa educativa, caracterizando la competencia matemática como una de las fundamentales en su adquisición por la transferencia real a la vida cotidiana, y, por otro lado, por la necesidad de la misma para la adquisición de futuros aprendizajes matemáticos en otras etapas educativas. Es tal la importancia de los aspectos numéricos y de operaciones que han estado presentes en todos los desarrollos curriculares. Por ello, desde las diferentes administraciones educativas y en la aplicación de los desarrollos normativos y curriculares, se insta a los centros educativos a la potenciación de las áreas instrumentales, incluyendo lógicamente en este grupo a las matemáticas. Introducción. En la educación primaria se busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida como la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervengan los números y sus relaciones. 1. El aprendizaje de los números y el cálculo numérico. 1,1. El número. Definición de número. Del latín numerus es un concepto matemático que indica cantidad referida a la unidad. RAE. Función del número. A. Informar del tamaño cardinal. B. Señalar el lugar ordinal. Principios que afectan a las técnicas de recuento. Principio del orden estable. Principio de la correspondencia 1 a 1. Principio de irrelevancia del orden. Principio cardinal. 1,2. El aprendizaje del número. Se inicia en la educación infantil y de forma pareja al desarrollo cognitivo del alumnado. La importancia que tiene el concepto de número en los diferentes desarrollos curriculares se justifica por razones de naturaleza histórica o social, y por razones de tipo epistemológico. Los números y las operaciones son importantes como conceptos matemáticos y como herramientas. Proceso de aprendizaje, manipulación, visualización, simbolización y abstracción. Materiales que contribuyen al aprendizaje del número,
Nortes 1993. Bloques lógicos de Dienes. Números de lija. Puzzles numéricos. Abacos. Números recortables. Dominós. Bloques multibase de Dienes. Regletas de Cuisener. Principios a considerar en el aprendizaje del número. Luceño 2012. En la actualidad, el Road 157/2022 de 1 de marzo, el sentido numérico A, se caracteriza por el desarrollo de destrezas y modos de pensar, basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de números y operaciones para, por ejemplo, orientar la toma de decisiones. A modo de ejemplo, describimos la competencia específica 2. 1,3. El cálculo numérico. Definición de cálculo, calculus, contar con piedras. Definición de algoritmo, conjunto de reglas que sirven para resolver una operación. El aprendizaje de los números se realiza simultáneamente al de las operaciones. Para las operaciones se aconseja que la noción de suma vaya unida a la resta. La multiplicación como sumas sucesivas de números iguales. Una noción clara de división permite abordar los porcentajes al final de la etapa, entendidos estos únicamente como tantas unidades enteras de cada grupo de 100. Los números fraccionarios se abordarán como partes de un grupo o de magnitudes, repartos y medida. Mediante trabajos manipulativos se comienza con medios cuartos. 2. Números naturales, enteros, fraccionarios y decimales. 2,1. Números naturales. Número cardinal. Número ordinal. 2,2. Números enteros. Definición de número entero. Aquel que resulta de restar dos números naturales cualesquiera. También se define como un par ordenado de números naturales. Dependiendo de si el primer número es mayor o menor que el segundo, el número entero será positivo o negativo. Las operaciones internas al conjunto Z son la suma, la sustracción y la multiplicación, no así la división. El valor absoluto de un número entero es el número que resulta prescindiendo del signo. 2,3. Números fraccionarios. De la necesidad de resolver el problema de la división en todos los casos, surge la noción de número fraccionario. Concepto de fracción: par ordenado de números enteros de manera que el segundo término del par denominador divide al primero numerador. El denominador de una fracción no puede ser 0. El numerador de una fracción puede ser mayor, igual o menor que el denominador y, en consecuencia, hay números fraccionarios mayores, iguales o menores que la unidad. Fracción irreducible, cuando sus dos términos son primos entre sí. Fracciones equivalentes, si representan el mismo valor numérico. Número racional, aquel que se puede expresar mediante una fracción. Si A es distinto a B, los números racionales representados por las fracciones AB y BA son inversos uno del otro. El número racional 0 es el que tiene como representante cualquier fracción de la forma 0b. Las fracciones con numerador igual al denominador son equivalentes y representan al número racional 1. Las fracciones de denominador 1 y numerador positivo representan a los números naturales, que son por tanto un subconjunto de los racionales. Las fracciones cuyo resultado de dividir numerador entre denominador sea un número entero, representan a un número entero, por tanto los números enteros son un subconjunto de los números racionales. 2,4. Números decimales. Definición de número decimal: aquel número fraccionario cuyo denominador es 10 o una potencia de 10, 100, 1000, etc. 3. Sistemas de numeración. Definición: conjunto de reglas y signos que se emplean para expresar todos los números usando un número finito de símbolos. Han variado históricamente. Tipos de sistemas de numeración. Ecid, J. D. Godino y C. Batanero, 2004. A. Sistema aditivo regular. B. Sistema multiplicativo regular. C. Sistema posicional regular. Sistemas de numeración actuales, sistemas posicionales. A. Sistema decimal. B. Sistema binario.
4. Relación entre los números. La relación entre los diferentes tipos de números se conceptualiza como una relación de inclusión sucesiva desde los números naturales hasta los racionales. Conjunto n 0, 1, 2, 3, 4. Conjunto z -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. El conjunto n coincide con el conjunto z más. El conjunto n, por tanto, está incluido en el conjunto z. Conjunto f, si el denominador no divide al numerador. Puede ser negativo o positivo. Conjunto q, números racionales, formado por la unión de los conjuntos z y f. 5. Operaciones de cálculo y procedimientos del mismo, cálculo escrito, mental, estimación y calculadora. 5,1. Operaciones de cálculo. 5.1,1. Operaciones con los números naturales. A. La adición de números naturales. Operación asociada a añadir, juntar, unir. Las propiedades de la adición en n son: operación interna en n. Al sumar dos números naturales se obtiene siempre otro número natural. Conmutativa. Asociativa. Elemento neutro. Los términos de la suma se llaman sumandos y el resultado se denomina suma. B. La sustracción de números naturales. Existen varias definiciones de la sustracción basadas en la teoría de conjuntos, o en la posición de los números en la recta numérica. Convencionalmente restar es quitar, contar hacia atrás, etc. Los términos de la sustracción se denominan minuendo, el primero, y sustraendo, que representa la cantidad a quitar o restar al primero. El resultado se denomina diferencia. No es una operación interna en n. No es conmutativa. No es asociativa. C. La multiplicación de números naturales. Dados dos números naturales a-b, se llama multiplicación a-b al cardinal del conjunto producto cartesiano a-b, siendo a y b dos conjuntos cuyos cardinales son a y b, respectivamente. Términos, factores y producto. Propiedades de la multiplicación, Castro, 2001. Operación interna en n. Al multiplicar dos números naturales se obtiene otro número natural. Conmutativa. Asociativa. Elemento neutro. Distributiva respecto a la suma. D. La división de números naturales. Asociada a la idea de repartir, partir, en un número finito de partes un todo. Entre las definiciones más convencionales encontramos: según la teoría de conjuntos, dados dos naturales a y b, dividir a por b es repartir un conjunto de a elementos en tantos subconjuntos de b elementos como sea posible. Según la definición aritmética, dados dos números naturales d y d, dividir d por d significa encontrar otros dos números naturales c y r tales que d igual a dc más r, siendo r menor que d. No es una operación interna. 5.1,2. Operaciones con los números enteros. A. La adición y sustracción de números enteros. Operación interna. Prioridad de las operaciones. Propiedades. B. La multiplicación de números enteros. Operación interna. Regla de signos. Propiedades. C. La división en el conjunto de los números enteros. No es una operación interna. Regla de signos. Orden de prioridad en operaciones combinadas. 5.1,3. Operaciones con números fraccionarios. A. La adición y sustracción de números fraccionarios. Si tienen el mismo denominador. Si tienen distinto denominador. Propiedades de la adición de números fraccionarios. Operación interna en el conjunto Q. Asociativa. Conmutativa. Elemento neutro. Todo elemento tiene simétrico, el opuesto. B. La multiplicación de números fraccionarios. Propiedades. Operación interna. Conmutativa. Asociativa. Elemento neutro. Distributiva.
Elemento inverso o recíproco. Cada fraccionario multiplicado por su inverso da como resultado la unidad. C. La división de números fraccionarios. Operación interna. Mecanismo de división. 5.1,4. Operaciones con números decimales. A. Adición y sustracción de números decimales. El procedimiento consiste en transformar los dos números decimales para que tengan el mismo número de cifras después de la coma, añadiendo ceros a la derecha del número que tenga la parte decimal más corta. B. Multiplicación de números decimales. El procedimiento consiste en realizar la multiplicación de los dos números como si fueran enteros, prescindiendo de la coma, para colocar finalmente la coma en el producto contando, a partir de la derecha, un número de cifras igual a la suma del número de cifras de las partes decimales de los dos factores. C. División de números decimales. La división de dos decimales se puede reducir siempre a la de un dividendo decimal y un divisor entero, ya que si el divisor tuviera decimales, se puede transformar en entero multiplicando por la potencia de 10 conveniente ambos números. El algoritmo que se aplica es el mismo que el de la división entera. Se traslada la coma al cociente cuando se la encuentra en el dividendo. Cuando se agotan las cifras del dividendo se continúa la división, bajando ceros. 5,2. Procedimientos de cálculo. Cálculo mental, escrito, estimación y uso de la calculadora. 5.2,1. Los procedimientos de cálculo en la adición y sustracción. Las estrategias más convencionales, tal y como señalan Ecid, J. D. Godino y C. Batanero, 2004, son: permutar términos, buscar los dobles, completar a 10 o 5, sumar en vez de restar. A. El cálculo mental y la estimación en la adición y sustracción. Se define el cálculo mental como el efectuado sin herramientas tales como calculadoras o algoritmos escritos. El cálculo mental puede ser utilizado en diferentes momentos de la práctica educativa. Control para verificar el conocimiento de las tablas, propiedades de las operaciones, automatizaciones de los algoritmos de suma y resta con cantidades adaptadas a las edades, etc. Recurso y apoyo para la introducción de cálculos más complejos. Estrategia de anticipación o verificación de un resultado. Respuesta a preguntas abiertas. Aportaciones de Luceño, 2012. Las principales estrategias para el cálculo mental y estimación en la adición y sustracción, según Ecid, J. D. Godino y C. Batanero, 2004, son: permutar términos, suprimir o añadir ceros, descomponer términos, compensar términos. Roa, 2001, establece los siguientes procedimientos de cálculo mental en la adición-sustracción. Sumas. A. Convertir en 10 uno de los sumandos. B. Separar las unidades de cada sumando, suma de 2 dígitos. C. Descomponer solo uno de los sumandos. B. La calculadora en la adición y sustracción. Debe ser un proceso de planificación adecuado, dotarla de un uso didáctico y educativo. 5.2,2. Los procedimientos de cálculo en la multiplicación y división. La presión escolar del aprendizaje de las tablas de multiplicar hace que el algoritmo de la multiplicación, en la mayoría de los casos, se limite a memorizar dichas tablas. A. El cálculo mental en la multiplicación y división. Su objetivo, según Ecid, J. D. Godino y C. Batanero, 2004, es redondear. Estas son las estrategias. Intercambio de términos. Supresión o añadido de ceros. Distribución. Factorización. Compensación. B. La calculadora en la multiplicación y división. En la multiplicación, tras pulsar de forma adecuada las teclas se obtiene el resultado. Es más complicado en la división porque, caso de ser una división inexacta, se obtiene el cociente decimal y no el cociente entero y el resto. 5.2,3. La estimación en el cálculo. 5.2,4. Método ABN. El método ABN, algoritmo basado en números,
fomenta el cálculo mental utilizando materiales cotidianos, botones, pinzas de la ropa, palillos, suelos de goma numerados del 0 al 9. 6. Intervención educativa. A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, tratando de lograr un equilibrio entre comprensión conceptual y competencia en el cálculo. El proceso de adquisición del concepto de número y numeración se inicia en educación infantil. 6,1. Los números y las operaciones en el currículo. El sentido numérico se caracteriza por el desarrollo de destrezas y modos de pensar, basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de números y operaciones para, por ejemplo, orientar la toma de decisiones. A modo de ejemplo, tomamos la competencia específica 4, con sus saberes básicos, criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje. 6,2 Consideraciones didácticas siguiendo a Luceño, 2012. Conclusión. A lo largo del tema hemos conceptualizado los diferentes conjuntos numéricos, con sus características y la relación entre ellos. Igualmente hemos hecho un recorrido por los algoritmos de las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Importancia de las matemáticas como área instrumental. Castro E. Multiplicación y división en E. Castro, ed. Didáctica de la matemática en la educación primaria, pp. 203 a 230. Síntesis. Madrid 2001. Chamorro M.C. Didáctica de las matemáticas para primaria. Pearson Educación. Madrid 2003. Godino J. Cord. Didáctica de las matemáticas para maestros. Proyecto EduMat Maestros. Granada 2004. Godino J. Cord. Matemáticas para maestros. Proyecto EduMat Maestros. Granada 2004. Linares S. El sentido numérico y la representación de números naturales. Síntesis. Madrid 2001. Luceño J.L. La enseñanza-aprendizaje de las competencias aritméticas. Colección Educación. Libros en Red 2012. Maza C. Multiplicación y división a través de la resolución de problemas. Visor. Madrid, 1991. Marín M. Competencia matemática en primaria. CCS. Madrid 2010. Martínez J. y Sánchez C. Resolución de problemas y cálculo ABN. Wolters Kluwer. Madrid 2013. Martínez J. El método de cálculo abierto basado en números ABN como alternativa de futuro respecto a los métodos tradicionales cerrados basados en cifras, CBC, en Bordón 63-4, 2011. Nortes A. Matemáticas y su didáctica. Tema DM. Madrid 1993. Rico 50. Matemáticas para maestros de educación primaria. Pirámide. Madrid 2011. Rico L. y Flores P. Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación primaria. Pirámide. Madrid 2015. Roa R. Algoritmos de cálculo en E. Castro, ed. Didáctica de la matemática en la educación primaria, pp. 231 a 256. Síntesis. Madrid 2001. Segovia y Castro E. y Rico L. Estimación en cálculo y medida. Síntesis. Madrid, 1989. Normativa legal. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria.